Tenemos un bucle cuadrado de lados A, lo tenemos sobre una mesa a una distancia S de un cable muy largo, que lo podemos tomar infinito, que tiene una corriente I. Lo que vamos a ver es cuál es el flujo del campo magnético generado a través del bucle. Lo primero que traemos es el campo magnético generado por un cable infinito que da mu0i 2πs en Fibersol. Tenemos entonces el campo magnético generado es mu0i 2πs Fibersol. Entonces el flujo a través de el bucle, eso es la integral B de A. En nuestro caso tenemos la integral de B, que es mu0 i 2πs A por ds. Y la integral la hacemos desde S, que se supone que es acá, hasta S más A. Esto porque, bueno, recorremos eh, radialmente y luego el A para abarcar el ancho sería del cuadrado. De esa forma, entonces todo el flujo de este campo magnético que está atravesando el cuadrado. Pero tenemos muchas constantes que salen afuera. UI, 2pi, el A también, que va a integrar S más A, ds sobre S, que esto es un logaritmo. Nos queda U0 y A 2pi por logaritmo de S más A sobre S, es la resta de los dos logaritmos. ¿Para qué nos sirve esto? Supongamos ahora que alguien mueve el bucle lejos del cable a una velocidad v. ¿Cuál es la fuerza electromotriz que se genera? ¿Y en qué dirección fluye la corriente? Utilizaremos entonces lo que vimos de la fuerza electromotriz de movimiento, la regla de flujo, que nos permite calcular la fuerza electromotriz en términos de la derivada del flujo, es menos d phi dt. Así que la fuerza electromotriz es menos d phi dt, pero phi es esto. Así que hay que derivar en función del tiempo a, vamos a sacar afuera las constantes, mu0 i a 2pi ddt s más a s. Acá es importante darse cuenta que el s es una función del tiempo, porque la velocidad es hacia arriba, eso significa que es en la dirección radial. Por lo tanto, lo que tenemos que considerar es que ds dt es justamente v. Es decir, que acá falta el logaritmo. Derivar esto va a implicar tener en cuenta la derivada del tiempo de s. Entonces lo primero que nos va a servir a hacer es, por un lado, dejar las constantes afuera y reescribir el logaritmo como una resta. Logaritmo de s más a menos logaritmo de s, porque derivar una resta se nos va a hacer más fácil. Entonces, esto es mu0 i a 2pi. Y ahora tenemos la derivada del logaritmo de s más a, que esto va a ser primero 1 sobre s más a, por justamente si s depende de t, ds de t, menos 1 sobre s ds de t. A todo esto faltó el menos que está ahí afuera del dφ de t, así que hay que poner un menos y un menos acá. Así que esto lo escribimos en términos de b, que es menos mu0 i a 2pi
1 S más A B menos 1 sobre S B. Acá podemos sacar B factor común y el 1 sobre S más A menos 1 sobre S, esto lo escribimos como S más A por S en el denominador, obteniendo S menos S más A. Así que esto es menos A S más A sobre S. Entonces llevamos eso acá, el B afuera, vamos a sacar el B, y ahora sí tenemos este menos, ya lo vamos cancelando con este menos, mu 0 y A B 2pi S más A por S, y el A que sobra acá va al cuadrado. El campo magnético apuntaba en phi versor y la velocidad apuntaba en S versor. Así que esto hace que por fuerza de Lorentz, acá puse B, esto en realidad es S, S vectorial pi z versor. Es decir, que está apuntando hacia allá la fuerza en los puntos, digamos, que están de este lado, y la corriente tiene que hacer esto, ir antihorario. Por supuesto que uno puede hacer el mismo razonamiento sobre este lado, donde también va a apuntar hacia allá, pero al estar más lejos, la parte que tiene que ver con el B es más débil. Esto tiene que ver con la velocidad. Así que va a ganar este lado y entonces va a terminar yendo la corriente de forma antihoraria. ¿Qué pasaría si la velocidad, en vez de estar en ese versor, estuviera hacia la derecha? Bueno, la fuerza electromotriz va a ser cero. Y esto va a ser porque el flujo va a ser constante. Es decir, en el caso que se mueva hacia arriba en dirección S, nuestro campo magnético depende de S. Es decir, que al moverse en S, B cambia, entonces existe dφ dt. Pero, si se mueve hacia la derecha, B no cambia yéndose hacia la derecha porque depende solo radialmente. Así que, si el flujo no cambia cuando se mueve hacia la derecha, dφ dt tiene que ser cero, porque φ es una constante. Esto nos demuestra una vez más lo importante que es la dirección de la velocidad en la cual vamos a mover el bucle para la aparición de una fuerza electromotriz.